Buenas tardes, me encuentro con Julián Martínez, periodista y autor del libro Chuzadas. Bienvenido, Julián. Hola Juliana, muchas gracias por la invitación que me haces a tu programa. El hecho de sentir pasión por buscar información, tener curiosidad, curiosidad por investigar el poder, pero sobre todo haber conocido y entendido el legado de Guillermo Cano Izaza, me nutrió de motivos y de pasión para ser periodista. Y estudiando en las aulas del Politécnico Gran Colombiano, descubrí que se podía, descubrí que uno tenía que ser una persona capaz, que había que tener carácter, que había que tener valentía, y bueno, ahí vamos. Ese fue el momento en mi vida en el cual yo me convertí en periodista. ¿Y para usted, personalmente, qué significa Guillermo Cano? Bueno, Guillermo Cano representa un referente ético del reportero del siglo XX en Colombia. Él no solamente era el director del Espectador, sino que era una persona que tenía una verticalidad frente a su ética. Guillermo Cano fue un editorialista implacable por la defensa de los acuerdos de paz. Por ejemplo, en los años 80, cuando el presidente Belisario Betancourt estaba negociando con las FARC, Guillermo Cano era uno de los periodistas que apoyaba el proceso de paz y hablaba de la necesidad de acabar con la polarización, con las diferencias políticas, y que se respetaran los acuerdos humanitarios, los acuerdos que llevaron a este país a la paz. Y respecto al proceso de paz que está ahorita, ¿usted cómo ve que los medios lo están asumiendo y cómo lo están mostrando a sus audiencias? La tarea del periodismo en sí tiene que vigilar este acuerdo, tiene que hacerle crítica a los acuerdos. O sea, un periodista no es defensor ni de un proceso de paz, ni de un gobierno, ni de un político, ni nada de eso. Un periodista tiene que ser totalmente riguroso en lo que informa, pero tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con que se firme un acuerdo de paz y un noticiero abra con una masacre de las FARC, ¿sí? Cuando evidentemente eso tiene un proceso difamatorio, eso tiene un proceso de editorializar en contra de la paz. Por ejemplo, eso no estoy de acuerdo. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿qué cree usted que ahorita en Colombia se necesita para ser un buen periodista? Yo creo que en Colombia el periodismo es muy bueno, pero los medios de comunicación restringen el trabajo que pueden hacer los periodistas. Entonces los periodistas, aparte de que en este momento, en el caso de la televisión, son contratados para cubrir gatos electrocutados, la inundación de un barrio, el accidente de tránsito o el robo de un banco, dada la inmediatez y sobre todo que esas son noticias que no le generan ningún conflicto al dueño del medio de comunicación. Yo sí creo que los medios de comunicación han dejado de patrocinar y de financiar el periodismo investigativo. Yo, que he sido durante 2 años profesor de facultades de periodismo, veo una ausencia del interés por la lectura, por la revisión de noticias, por el análisis, y así va a ser muy difícil mantener esa constante de buenos periodistas que hemos tenido durante décadas, ¿no? Bueno, y en su carrera, ¿cuál ha sido el momento que más lo ha marcado? A mí me marcó mucho trabajar con Holman Morris en mi época como reportero de Contravía, porque vivíamos bajo el miedo de un presidente de la República que quería acabar con nuestro programa, con un presidente que había ordenado la interceptación, campañas de desprestigio contra nuestro programa y nuestro director. Entonces, eso me marcó, yo creo que más positivamente, porque digamos que me dio ese talante y experiencia de poder entender el periodismo como una actividad de alto riesgo y una actividad que se necesita madera, se necesita intelectualidad, se necesita compromiso, que esto es un tema, por ejemplo, de que cuando amenazan a un colega hay que ser solidario, de entender la libertad de expresión, las condiciones de Colombia, entender los conflictos. Entonces yo creo que haber estado bajo la sombra de un gobierno de Álvaro Uribe, o haber empezado mi carrera en un gobierno tan abusivo con los periodistas como fue el de Álvaro Uribe, yo creo que fue una excelente carta de presentación para fortalecer y tomar la decisión de que este país necesita gente valiente, gente comprometida, gente que no se venda, gente que tenga más principios éticos que las ganas de tener un gran salario y ser un periodista manso que haga la tarea que los asesinos quieren que hagamos,
que es no investigar, tragar entero, asistir a ruedas de prensa y no tener la posibilidad de controvertir. Yo sí creo en el periodismo independiente y yo sí creo que el periodismo independiente se da más por la curiosidad y por los medios y sobre todo por lo frentero que uno pueda llegar a ser. ¿Y después de salir de Contravía, ha recibido algún tipo de amenaza o algo parecido por denunciar algo? Bueno, yo trabajé en Contravía desde el año 2008 hasta el año 2011, de ahí pasé a Noticias 1 por invitación de Daniel Coronel, trabajé con Ignacio Gómez, con Cecilia Orozco, y afortunadamente yo nunca he recibido una amenaza directa. Digamos que he vivido situaciones de censura, digamos que desde que la policía no me deja grabar hasta haber sido estigmatizado por Álvaro Uribe ante más de 4 millones de seguidores que él tiene en redes sociales, y ha sido constante, ha sido en los últimos 8 meses, pero pues es algo que yo interpreto con mucha madurez. Esto más bien busca como desacreditar el trabajo que he desarrollado, más que poner en riesgo mi vida. Bueno, en su libro Chuzadas usted expone pues, casos en los que se revela cuáles son las restricciones que hay en la libertad de prensa. Para usted, ¿qué significó hacer el libro Chuzadas? Bueno, el libro Chuzadas significa como mi primer hijo periodístico, un producto que se escribió con mucha pasión, con mucho cariño, con mucha delicadeza, con mucha rigurosidad. Fue un trabajo que disfruté mucho escribiendo, en el sentido en que no era un trabajo obligado, era un trabajo que yo soñaba hacer, era un esfuerzo intelectual y académico personal. Estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida y quería dedicar y ocupar mi mente en algo que me gustara, que pudiera sentarme y elegir cada pieza periodística con mi criterio, y en conmemoración también a unos 8 años de trabajo fuerte periodístico. Y fue una investigación que realmente disfruté y que ha tenido unas consecuencias totalmente positivas. Por ejemplo, el hecho de que ustedes estén acá y se hayan interesado en mi libro, yo creo que eso es un gran regalo de la vida. Por ejemplo, ver estudiantes jóvenes que se hayan interesado por esa historia, pues eso son cosas que me hacen muy feliz realmente, y se lo digo con toda humildad, sin el ánimo de quedar bien. Porque yo siempre soñé eso, o sea, yo sí puedo decir que hace 10 años empecé a vislumbrarme como un periodista así, a pesar de que también tengo frustraciones, tengo defectos, tengo muchas cosas por mejorar, pero sin duda el libro Chuzadas constituye, digamos, una gran sonrisa en mi vida que puede llegar a significar sobre todo una constancia histórica para las nuevas generaciones del país sobre lo que no debe hacerse con la inteligencia estatal. La inteligencia estatal no es para perseguir periodistas, no es para perseguir magistrados, no es para perseguir defensores de derechos humanos, pero sobre todo no se le puede poner a disposición de una persona para que asesine gente, para que se le intercepte el teléfono a alguien, para que se le haga un montaje judicial. ¿Y qué fue lo más difícil de hacer este libro? Bueno, lo más difícil de hacer el libro era, por ejemplo, que yo en ese momento era periodista de Noticias 1, entonces mi prioridad era mi trabajo, mi prioridad era conseguir notas para Noticias 1, y uno tiene que tener en la cabeza 5 o 6 temas a la semana, temas que tienen que tener 2 fuentes entrevistadas, entonces tú tenías que desarrollar 15 entrevistas, 8 entrevistas, investigar temas, y por ejemplo dedicar mis noches a la escritura, a la investigación, a la lectura de documentos, a buscar abogados que entendieran el uso de inteligencia, hablar con las víctimas, coger este documento, hacer la investigación, contrastar que era cierto, investigar quiénes lo firmaron, y pues fue la investigación de 51.500 documentos de inteligencia, pero esa era una parte de la investigación, porque el documento tiene una fecha, tiene una hora, tiene una firma, tiene una orden, y todo eso había que investigarlo. ¿Cómo se investiga eso? Hablando con la víctima del documento, buscando qué pasaban las fechas, qué tenía que ver Álvaro Uribe con ese documento, qué había dicho él en esa semana. Entonces realmente fue una investigación muy apasionante, pero que requería una disposición mental y luego corroborar un conjunto de datos, porque lo difícil era
que cada coma que quedara plasmada en el libro pues fuera verdad, y ese es el trabajo que tiene que hacer un periodista. ¿Y ahorita hay algún otro proyecto, otra publicación que tenga en mente? Bueno, yo he recibido propuestas para escribir el libro, pero pues mal haría en adelantarme sobre una investigación que por supuesto tengo que tener en la confidencialidad por mi propia credibilidad y mi propia seguridad, pero sí he recibido una nueva propuesta que estoy analizando, pero un libro requiere financiación, un libro requiere dedicación, tiempo, entonces estoy evaluando todo eso, porque por ejemplo yo me financié la investigación de Chuzadas pues con mi sueldo, con mi dinero, pero también sería muy bueno encontrar manos que colaboren en eso. Pero yo estoy dispuesto a financiar mis investigaciones siempre y cuando pueda, pero cuando no hay plata o cuando no hay tiempo, pues es muy difícil. Entonces estoy en esa etapa de meditar y buscar recursos para poder escribir el libro de derecho. Bueno, ahora que está trabajando con Piedad Córdoba, le quiero preguntar, ¿qué ideologías comparte usted con ella? Bueno, mira, a mí con Piedad Córdoba me une primero esa gentileza y esa calidad humana que ella tiene. Yo he sido extremadamente crítico con el periodismo uniformado, con la camiseta, pero aquí se trata de un trabajo de recuperarle un buen nombre a una persona a la que se le mancilló a través de una campaña de desprestigio. Entonces me acompaña en este momento el reto de poder manejar una imagen de una persona que hay que ayudarle en eso. Realmente es como una contribución a una verdad que estoy haciendo. ¿Qué comparto con ella? Yo creo que Piedad Córdoba es mucho más allá que una líder de izquierda. Yo creo que Piedad Córdoba es una mujer que debe ser un referente para el país en términos de los aportes que le ha hecho a la humanidad. Es una mujer extremadamente feliz. Trabajar con ella realmente es una fiesta. Hay que trabajar mucho, pero digamos que eso es algo absolutamente normal. Bueno, y pasando a un plano un poco más personal, hace un momento cuando hablábamos de Chuzadas, usted mencionaba que mientras lo hacía atravesaba un momento difícil personalmente. ¿Podríamos hablar de eso? Pues yo creo que eso es una cosa en este momento que ya no tiene importancia en mi vida, pero estaba pasando por un momento muy complejo que te lo definiría así. Yo estaba muy concentrado laboralmente, pero la vida no es solo trabajo. Entonces yo necesitaba ocupar otra parte de mi tiempo en algo que me agradara y que ocupara mi mente para poder despejarme de determinados problemas, y esa situación se convirtió en Chuzadas realmente. ¿Por qué Chuzadas? Porque ese tema me gustaba mucho, porque realmente yo lo informaba como periodista, pero en una nota de 1 minuto, en una columna, uno no podía explicarle la dimensión de ese escándalo. Entonces yo creo que yo lo disfruté mucho, escribir es una delicia. Lastimosamente la inspiración siempre me llegaba como entre 11 de la noche y 4 de la mañana, o sea, fue un libro escrito o sea, restringir todo lo disperso que me sentí escribiéndolo fue muy difícil, pero bueno, lo más chévere fue cuando lo logré y cuando lo entregué, cuando ya sabía que lo iban a imprimir y finalmente cuando lo vi. Bueno, ¿y cómo es la relación de Julián con su familia? Bueno, yo tengo una excelente relación con mi mamá, con mi hermano mayor que es cardiólogo. Soy de padres separados, mi papá tiene otro matrimonio, también me la llevo muy bien con mis 2 hermanos. Pues digamos que tenemos mucha relación, nos vemos constantemente y hacemos cosas por seguir unidos. Sobre todo pues yo vengo de una familia que me ha apoyado en todas mis decisiones y sobre todo me ha apoyado en los momentos difíciles que pasé. Toda la vida y obra de lo que he alcanzado se lo debo a mi mamá Lucía y a quien le dediqué el libro precisamente. Bueno, ¿en qué cree Julián Martínez? A través del periodismo pude desarrollar que no soy una persona religiosa, que soy absolutamente respetuoso de los cultos, pero también he tenido una visión muy crítica frente al poder religioso. ¿Qué opinión le merece a usted el poder que tienen las iglesias en Colombia? Yo creo que es absolutamente legítimo y además necesario que se profese la palabra de los cultos religiosos y que existan distintas tradiciones religiosas, pero lo que sí no estoy de acuerdo
es que la religión se combine con política. Entonces, por ejemplo, el apoyo de la Iglesia Cristiana al gobierno de Álvaro Uribe sin duda se debe a que muchos terrenos que le incautaban a los narcotraficantes, Álvaro Uribe se los entregó a la administración de pastores cristianos. Pues por supuesto que si yo fuera pastor cristiano y aparece un presidente entregándome, por ejemplo, la infraestructura de DMG para yo poder hacer una iglesia, pues yo por supuesto que voy a decirle a mis seguidores que voten por determinado político. Entonces yo creo que la religión de alguna manera ha contaminado el escenario político y la gente termina votando creyendo, termina votando por una causa política creyendo que tiene un fin religioso. Realmente no es así. Realmente hay un negocio entre el sacerdote, el pastor y el político. Bueno, ¿y qué viene ahorita a futuro en la vida profesional y personal de Julián Martínez? Bueno, mira, yo en este momento estoy en una etapa en mi vida que estoy aprendiendo algo nuevo, pero eso no significa que yo deje el periodismo. Eso no significa, porque yo sigo escribiendo, yo sigo leyendo, yo sigo investigando, y en algún momento, pese a que probablemente me declare impedido para manejar temas de Piedad Córdoba periodísticamente, pero pues yo creo que a este país lo que le ha hecho falta es periodistas fronteros que reconozcan alguna relación política, y yo no tengo problema en reconocer la mía con Piedad Córdoba, y yo creo que a los periodistas les hace falta pantalones para empezar su programa, es decir, nuestro programa defiende a determinado político. Realmente, si alguien escucha esta declaración y me quiere controvertir, está absolutamente en su libertad de hacerlo, pero yo creo que precisamente lo digo con honestidad porque a la gente le hace falta tener esa transparencia, y no hay ningún problema con que un noticiero empiece y diga nosotros defendemos al Centro Democrático, porque ahí la gente ya sabe qué ver. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Bueno, muchas gracias, Julián, por tu invitación. Bueno, esta fue una entrevista con Julián Martínez, autor de Chuzadas, para conocer un poco más de su trayectoria en la vida profesional, también una faceta personal de él, y pues nos vemos en una próxima emisión. Con la cámara de Tania Ardila informó Juliana Rodríguez.